La conciliación es un procedimiento contable en el cual se identifican, se confrontan y se concilian o se ajustan las diferencias de una empresa o que existe entre la contabilidad, los libros contables del movimiento de la cuenta de bancos versus los extractos bancarios reportados por las entidades financieras. Es un proceso muy importante porque vamos a poder identificar en dónde se fue la plata. Si nosotros no llevamos un control de conciliación bancaria, vamos a tener desorganización del flujo de efectivo. No vamos a saber qué estamos haciendo con el dinero, no vamos a saber qué clientes nos pagó, no vamos a saber a qué proveedores le pagué, ¿sí? A quién le pagué, quién me giró, quién me pagó, en qué me gasté la platica. Si yo soy desorganizado con el efectivo o el equivalente de efectivo, mi empresa va a estar destinada al fracaso, porque digamos que la liquidez o el flujo de efectivo le permite a la empresa operar a corto plazo. Y si no tiene control de eso, no va a tener control de nada y su próximo destino va a ser la quiebra o en algunos casos peores. Entonces, cuando nosotros tomamos los libros de contabilidad, en ese caso un auxiliar de la cuenta bancaria, llámese 1110, llámese 1120, en este caso tenemos un banco en la 1110, Moneda Nacional, libro auxiliar de Banco Avevillas. Cuando nosotros tenemos ese libro y revisamos el extracto y vemos que no coinciden, ¿sí? El saldo, por ejemplo, el saldo final tiene que ser el mismo, pues ingresamos a ver a qué corresponde esa diferencia y ajustarla, a identificarla y a contrastarla con nuestra contabilidad. A ver qué pasó con esa plata. Pueden que nos estén robando, puede que yo pague algo y no me acuerdo, puede que le pagué a un proveedor y el proveedor me dice que no le pagué la factura, puede que un cliente me pagó y yo no lo tuve en cuenta. Todo eso nos ayuda a identificar esas diferencias que existen en el movimiento del banco. Entonces, ¿para qué se hace? Recordemos, se hace con el fin de poder em, identificar, confrontar y conciliar las diferencias, contrastar las diferencias. ¿Cuándo se hace? Bueno, recordemos que el ejercicio normal de la operación se realiza de manera mensual. Nosotros hacemos acá en Colombia, digamos en la mayoría de empresas pymes, que es el 90% de las empresas en Colombia, una conciliación mensual. Cada mes, ¿por qué? Porque cada mes sale el extracto bancario. En algunos casos hay algunos bancos que emiten el extracto trimestralmente, pero uno puede solicitarlo de manera mensual para que cada mes uno haga su conciliación bancaria. Hay ciertas empresas que han avanzado con la conciliación o ciertos software, como por ejemplo unos software que se usan fuera del país, como Xero o QuickBooks, que hace conciliación diaria. Uno sincroniza el movimiento bancario con el software contable. Entonces, al siguiente día, uno puede todos los días estar conciliando los bancos y eso es maravilloso. Hay software que ya están implementando esa tecnología aquí en Colombia, como por ejemplo Alegra y Sigo con Payana, que lo que hace también es identificar los pagos que se hagan por Payana y lo que hace es conciliar automáticamente esos pagos. Entonces, lo ideal es que eso fuera diario, todos los días, por lo menos revisar el banco, porque si es una empresa que tiene muchos movimientos, todos los días revisar el banco, qué salió, qué ingresó, ya se contabilizó, ya se causó. Pero como nosotros no tenemos acceso al banco, sino hasta el cierre del mes, casi siempre el acceso al banco lo tiene una operación o lo tiene una persona diferente, ¿sí? El tesorero, el de pagos, el representante legal, el gerente y uno como auxiliar contable o asistente contable no tiene acceso a esta información sino hasta el cierre del mes. Por eso, pues realmente, normalmente se hace de manera mensual. Ahora bien, ¿cuáles son esas posibles diferencias que nosotros vamos a poder identificar cuando realizamos una conciliación bancaria? La primera diferencia que vamos a encontrar son los cheques pendientes de cobro. Actualmente no es que se use mucho la chequera, pero aún existe y hay muchas empresas grandes que aún utilizan la chequera. Y esos cheques pendientes de cobro son aquellos que son emitidos por la empresa
por el ente o por la organización, o sea, la empresa emite el cheque, pero que no han sido cobrados por el beneficiario. En mi contabilidad lo registro como una salida de dinero porque ya le di el cheque al beneficiario del pago. Sin embargo, la persona hasta que no lo haga efectivo no va a verse reflejado en el banco. Por eso podemos encontrar esa diferencia, cheques pendientes de cobro. Supongamos que yo el 31 de agosto le pagué por cheque a Grecia, le di un cheque de 10 millones de pesos o de 5 millones, ve a Grecia. Se lo di el viernes a las 5 de la tarde. Ya Grecia pues no puede ir al banco a esa hora a hacer efectivo el cheque, lo tendría que hacer efectivo el sábado. Y ya el sábado es 1 de septiembre. En mi contabilidad yo registré esa salida el 31 de agosto, porque yo reconozco ya la salida del dinero cuando le di el cheque a Grecia. Ese es en mi método de pago, todo mi Grecia. Pero en el banco el 31 no se va a ver reflejado, se va a ver reflejado el día en que Grecia haga efectivo ese cheque. Puede ser el 1 de septiembre, el sábado, o puede que Grecia diga, no, esta plática mejor la retiro a mitad de mes o a inicios de octubre. Entonces Grecia lo guarda y por allá en octubre lo va y lo, y lo hace efectivo. En el momento en que Grecia hace efectivo el cheque, ahí sí lo voy a ver reflejado en el extracto bancario. Y es una diferencia que voy a estar viendo mes a mes cuando haga la conciliación hasta que Grecia haga efectivo ese cheque. Lo ideal es que cheque que recibes, cheque de una vez que vayas al banco y lo cobres porque puede que la empresa se quede sin fondos. Y tú por quedarte ahorrando la platica, después te quedas sin nada. Entonces, de una vez sería hacer efectivo el cheque. Esa puede ser una posible diferencia, un cheque pendiente de cobro. Otra posible diferencia pueden ser las notas crédito bancarias, que son aquellos movimientos que aumentan el valor del extracto o el saldo del extracto, pero que no se encuentran contabilizadas en los libros contables, como por ejemplo consignaciones de clientes, intereses corrientes a favor o los famosos rendimientos financieros, traslados de dineros, depósitos de clientes a la cuenta, desembolsos de préstamos, todo lo que incremente el banco es un crédito bancario, que es a la inversa, ¿sí? Para nosotros un crédito en el banco es una salida, para el banco es una entrada, porque el banco hace el extracto al revés. Fíjense que cuando ustedes miran el extracto, los créditos suman y los débitos restan, porque el banco lo ve desde su perspectiva. Para mí es un crédito que usted le haya ingresado dinero y para mí es un débito que usted haya sacado el dinero o que yo le haya descontado de su cuenta. Entonces, por eso es que los créditos bancarios hacen referencia a todos los valores que aumenten, consignaciones, rendimientos, traslados, etcétera. Y también tenemos las notas débito bancarias, que son aquellos movimientos que al caso contrario de las notas crédito disminuyen el saldo del extracto y que no están contabilizadas. Por ejemplo, un gasto bancario, una comisión, el 4 por mil que yo no lo contabilizo hasta que se finalice el mes, hasta que me llegue el extracto. ¿Qué más? Cobros automáticos de créditos, que yo tenga, por ejemplo, automático el pago de un crédito y no lo contabilizo, sino hasta que llegue el extracto. Son todos esos movimientos que disminuyen el extracto, pero que no están contabilizados. Y también tenemos los famosos intereses por sobregiro, que es esto que está acá, que es aquel interés o aquellos intereses que el banco cobra cuando nosotros hacemos o sobregiramos el saldo de una cuenta con fondos insuficientes, ¿sí? Por ejemplo, eso solo aplica para cuentas corrientes y si están autorizadas. Las cuentas de ahorro no tienen sobregiro. Las cuentas corrientes sí, si están previamente autorizadas. Entonces el banco, digamos, si yo no tengo fondos, el banco me presta un préstamo de forma temporal y lo que hace es aplicar un sobregiro o unos intereses de sobregiro, en este caso, porque no tengo fondos. Entonces me dice, ah, bueno, usted tiene 5 millones y va a pagar una factura a un proveedor de 10. Entonces le presto 5 y esos intereses son intereses por sobregiro, pero esos intereses son muy elevados. La importancia de la conciliación bancaria es que no lleguemos al punto de los intereses por sobregiro, porque los intereses por sobregiro son intereses bastante onerosos. ¿Listo? Yo recuerdo un caso de un compañero eh, cuando estaba trabajando como auxiliar contable. Yo estaba en conciliación, yo estaba en facturación
encausación, yo causaba las facturas y él hacía conciliación. Eran un poco de bancos que tenía que conciliar. Y en esas, la conciliación le quedó mal, la pasó al director de contabilidad y ¿qué pasó? Que sobregiraron la cuenta. La empresa tenía autorizado los sobregiros, pero pues la idea es que no fuera sobregirada. Y pues, ¿qué pasó? Que realmente el pago no fue nada más ni nada menos que una factura como de 70, creo, 70, 100 millones de pesos, una factura grande, pues se imaginarán el interés por sobregiro de ese pago tan elevado que después al siguiente mes llegó a la cuenta bancaria. Entonces, súper importante porque la conciliación nos permite todo eso, identificar los cheques no cobrados, los notas crédito bancarias que aumentan el valor del extracto, las notas débito bancarias que disminuyen el valor del extracto y evitar a toda costa los intereses por sobregiro en nuestra cuenta bancaria. ¿Cómo sería ese modelo general de conciliación bancaria? Realmente no existe un modelo, digamos, normativo en el estatuto tributario porque eso es netamente contable, sino que se estructura un modelo dependiendo, digamos, las políticas contables de la empresa. El modelo general sería el siguiente. Arrancamos con el saldo en libros o el saldo a 31 de agosto de lo que me quedó en la cuenta 1110 o u 1105 y empezamos a sumar y a restar las diferencias, ya sean por cheques, por consignaciones, por devoluciones, por gastos pendientes por contabilizar, por ajustes, por contabilizaciones erróneas, hasta que lleguemos al extracto. En la conciliación o el modelo de conciliación arrancamos normalmente desde el valor en libros, vamos haciendo los ajustes hasta que lleguemos al valor o al saldo en extracto bancario, que es lo que queremos llegar al final de la conciliación. Identificar cuáles son esas diferencias entre mi contabilidad y los libros, plasmarlas en la conciliación y realizar los ajustes o notas pertinentes para poder apaciguar o disminuir esa diferencia. No sé si tengamos alguna duda o inquietud hasta acá con los conceptos antes de pasar al ejercicio. Perfecto, listo, todo claro. Listo, entonces pasemos al ejercicio. Listo, voy a compartirles la tabla de amortización del préstamo, la contabilización de la nómina y de una vez la conciliación bancaria al Teams en la carpeta ¿de qué? De material. Listo, ya quedó montada la nómina, la tabla de amortización y la conciliación bancaria. Listo, entonces revisemos este extracto. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Perfecto. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Primero que todo, tenemos un extracto bancario. Ese es el extracto del Banco YX, el cual me emitió del 1 de noviembre al 30 de noviembre del 2025. Acá me dice el número de la cuenta, cuál es la cuenta, si es una cuenta corriente o es una cuenta de ahorros, quién es el titular de la cuenta, en este caso la empresa persona jurídica, los datos de ubicación de la empresa, es la ciudad y el resumen de los movimientos del banco. Tenemos, por ejemplo, acá un saldo anterior que fue igual a 0 pesos, unos abonos del mes, unos cargos del mes y un saldo actual. Sí, eso es el resumen de un banco, de un ejemplo de cómo recibimos el extracto bancario. Mi recomendación es que el extracto siempre tratemos de manejarlo en Excel. Yo sé que el extracto a veces llega en PDF, pero si tenemos la posibilidad de ir a la página y facilitar el trabajo, descarguémoslo en un formato XLS, creo que es, o formato CSV, delimitados por puntos y comas. De esa manera, ustedes toman ese formato y lo pasan a una tabla de Excel y lo pueden trabajar con mayor comodidad, porque no siempre se descarga en Excel, se descarga en formato XLXS o XLX o formato CSV, así, CSV o XLS o XLSX, creo que es así también. A veces se descarga de estas maneras en la página de los bancos, descarguen cualquiera. Ustedes lo importante es que lo puedan tener en texto y lo lleven a un Excel para que lo puedan trabajar con mayor comodidad. Dejen de usar el PDF para marcarlo, dejen de imprimir extractos bancarios. No es necesario que lo hagan, eso se hacía hace 20 años atrás. Ya es momento de que empecemos a manejar todo de manera virtual. Adelante, Jacqueline. Sí, profe, sí es verdad. En estos momentos están en el trabajo entrenando a la muchacha nueva para conciliación bancaria.
en el trabajo de nosotros es muy grande, tiene que serlo diario, diario. Y ella dice, es que no, yo conciliaba y imprimía solamente el extracto, señalaba, yo casi Excel, yo no soy capaz. Ahí la estamos entrenando, porque si es verdad, es que no, y eso aquí era, movíamos, poníamos colorcitos. No, el otro acá ya sí dijimos, no, acá es en Excel, todo eso en Excel y empieza ahí la están entrenando, porque de verdad, Sí. primero que todo, economía para nosotros, porque imprimir es muy, imprimir los extractos es demasiado. Y, y las fórmulas, veo que sí es fácil, pues yo no soy también, yo no estoy en conciliación, sino en causación y en otra cosa, pero yo veo que la están entrenando así muy en ella, y ella cuenta esa historia como usted dice, profe. Exactamente, de ahí tenemos un claro ejemplo real de la vida real de que ya es hora de comenzar a utilizar todo de manera digital, inclusive los extractos bancarios, y todos los bancos emiten en esos formatos. No es que no lo hagan, es que ellos lo emiten. Ya es otra cosa, es que el representante legal, el gerente, tenga la disposición de llamar al banco o de ingresar a la página y descargarlo. Si ustedes ven que el gerente no puede, venga, gerente, le colaboro. ¿Quiere que le ayude? Ingrese al banco, se hace al lado el gerente, el representante legal. Dele aquí, clic, dele aquí, pero miremos cómo descarguemos eso en Excel. Dejemos de trabajar eso en PDF. Ya es hora de evolucionar la forma en que trabajamos nosotros y empecemos a utilizar una herramienta de Excel que lleva como 40, creo que 50 años, no sé en qué año salió Excel, pero lleva tantos años ya en el mercado que inclusive ya es obsoleta para cierto tipo de actividades, por ende te está proporcionando mucho lo que es Power BI. Pero bueno, aquí tenemos nuestro extracto bancario, tenemos las fechas en las que ocurren las operaciones, la descripción, la sucursal en donde ocurre la operación, el valor y el saldo bancario. ¿Listo? Quitemos eso también. ¿Qué tenemos acá? Tenemos representado en color, en positivo los abonos y en negativo y en color rojo los cargos. ¿Listo? Y al costado, en la siguiente hoja, tenemos nuestro libro auxiliar. Este libro auxiliar lo generó nuestro sistema contable, el que generemos en Elisa, Sigigo, Syscafé, WordOffice, Alegra, Logro, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos nuestro libro auxiliar de la cuenta 1110, movimiento cuenta corriente 1110, Bancolombia, cuenta corriente, ta, 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 ta. Importante es verificar que el extracto que está acá sea el mismo en el del libro auxiliar el que vamos a conciliar, porque yo puedo crear una cuenta bancaria, supongamos que tengo 10 cuentas bancarias. Para cada cuenta bancaria voy a asignarle una cuenta específica y la voy a bautizar con su nombre. Por ejemplo, en este caso la cuenta dice que es la que termina en 5478. Vamos al extracto y verificamos. Ah, sí, 5478. Entonces sí es el extracto de la cuenta del libro auxiliar que voy a hacer. Y usted dirá, no, profe, eso es muy obvio. Sí, pero hay casos que pasan que llegan auxiliares, asistentes, que sacan el libro auxiliar, no se fijan y dicen, uy, venga, contador, aquí no cuadra nada. Fíjense que no me cuadra absoluto. Pues, ¿qué le va a cuadrar si me está revisando un banco que no es con el extracto de otra cuenta bancaria? Entonces, para eso tenemos que revisar siempre el banco el que vamos a conciliar. El periodo también, en este caso, es desde el 1 de noviembre al 30 de noviembre. Revisemos el extracto. El extracto también está desde el 1 de noviembre hasta el 30 de noviembre. Ah, bueno, ya identificamos que es la misma cuenta, que es el mismo periodo. Entonces empecemos ya a revisarlo. En este libro auxiliar tenemos la fecha del movimiento, el tercero. Aquí me faltó el NIT, pero también aparece el NIT del tercero, el tipo de documento en el que se contabilizó ese movimiento, la descripción, los débitos, los créditos y el saldo. O sea, los débitos donde aumentó mi cuenta bancaria y los créditos donde disminuyó. Y el saldo final en libros. Entonces revisemos primero cuál es el saldo en libros y cuál es el saldo en bancos. En libros supuestamente tengo 59.327.000. Y en bancos tengo 68.985.000 pesos. Es decir, presento una diferencia de 9.657.000. Quiere decir que el extracto está por encima de lo que aparece en mis libros contables. Ahora bien, vamos a identificar esas diferencias a qué corresponden.
Para ello también es importante tener a la mano la cartera, el movimiento o la cartera de la 1305. ¿Qué me deben mis clientes? ¿Cuál es la cartera que tengo de mis clientes? Para el momento de que yo esté conciliando, pueda ver si ese pago de un cliente corresponde a una factura en específico. Es muy importante también tener la cartera y también tener a la mano los proveedores y acreedores si de pronto yo no contabilicé el pago. Pero normalmente eso no ocurre porque los pagos siempre se causan. Lo que no se causa o lo que a veces se omite es lo que me pagan a mí, ¿sí? Porque yo cuando hago el pago, de una vez queda registrado el egreso. Pero cuando a mí me pagan una factura, hasta que no me informe el representante legal, no me informe la persona que maneja los bancos, yo no me entero de que ese pago me lo hizo un cliente. Entonces aquí tenemos la cartera y el movimiento auxiliar. Dice Grecia, profe, es mucha información para mí, pues siempre tengo que hacer nómina, pero en empresa a obra y labor. No te preocupes, Grecia. Yo sé que es mucha información, pero eh, una vez tú revises los conceptos, recuerda que la clase está grabada para que lo vayas revisando con calma. ¿Listo? Entonces, en este caso ya tenemos el extracto y tenemos el libro. ¿Qué sigue? Vamos a revisar qué movimientos del extracto están en los libros contables. Empezamos. Vamos a hacer el proceso de conciliación a la antigüita, es decir, chuleando y marcando de colorcito, este valor está, este valor no está, para que entendamos cómo es el procedimiento desde lo natural y ya pasemos a hacer una especie de sistema de confrontación, así lo llamo yo, confrontar los valores del extracto y del libro en una tabla de Excel, que es la forma en que yo concilio los bancos un poco más práctica y más rápida. Pero para que entendamos el cómo se hace la conciliación y el por qué, vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, empezamos acá. Revisamos. Consignación, apertura de cuenta, 50 millones. Miremos en el libro auxiliar. Ah, sí, vea, aquí está. El 1 de noviembre se hizo una apertura de cuenta. O sea, esto está. Comencemos a marcarlo, lo que ya esté. Sigamos. Vamos a primero tomar todos los abonos del banco y revisarlos con todos los débitos de mi cuenta de libro auxiliar. Sigamos. ¿Qué más tenemos acá? Consignación nacional. Me giraron 11.700.000 pesos. Miremos al libro auxiliar. ¿Está causado? Sí, aquí está, al débito. Ventas cueritos. Pago de factura CD23, ya lo causé por 11.700. Ah, bueno, eso está en mi cartera. Vamos a revisarlo. Aquí está, ventas cueritos. Le vendí 12 millones, me hizo una retención del 2.5% y me está pagando 11.700.000. Quiere decir que está ok. Perfecto. Sigamos. Me hicieron otro pago. Desde la sucursal Rosita, pago de servicios por 3.641.250. Veremos acá. Véalo acá. Pago de factura, Servirrío, la factura CD24. 3.461.000 y en el extracto 3.641.000. Oigan, acá hay una diferencia. ¿Y qué pasó? Pues que suele suceder que en ocasiones tenemos a confundir los números y volteamos los números, dejamos primero el 6 o el 4 o el 9 o el 8. Es algo muy natural que nos pasa a nosotros como seres humanos cuando estamos digitando un número que a veces volteamos las cifras. Y aquí, fíjense que el cliente me pagó 3.641.000 y yo contabilicé 3.461.000. ¿Mm? Eso fue lo que ingresó al extracto. Ahora bien, revisemos cuál es el valor real. Vamos a ir a nuestra cartera a buscar esa factura que está por 3.550.000. Vamos a restarle la retención del 2.5% y el valor real que me tenía que haber pagado el cliente era 3.461.000, es decir, el valor que yo contabilicé. ¿Qué quiere decir esto? Que el cliente me pagó mal, pero me pagó mal por encima. Es decir, que encontramos la primera diferencia. ¿De cuánto? 3.641.000 menos lo que yo contabilicé y lo que está en la factura. El cliente me pagó de más 180.000 pesos. Me tenía que haber pagado 3.641.000, que es lo que yo contabilicé, que es lo que tengo en mi cartera, pero el cliente me pagó 3.641.000. O sea, me pagó de más 180.000 pesos. Ya vamos a mirar qué se hace con ese valor. Ahora bien, tenemos aquí 800.000 pesos de una consignación. Veríamos en nuestro libro auxiliar, débitos. Aquí está.
me lo pagó o lo contabilicé como mayorista Bellido. Me pagó la factura CD25 por 800.000. ¿Será eso cierto? Vamos a revisar la cartera. Mayorista Bellido, 800.000, sin retenciones y me pagó el valor de 800.000 pesos. O sea, perfecto, cruza. Sigamos revisando los abonos. Tengo otro pago por Consignación Nacional FIF Zapatos, 2.437.500. Miremos acá, tun, 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 tun. Aquí está, FIF Zapatos. Acá está el tipo de documento que lo contabilicé, un recibo de caja número 004, el pago de la factura CD26 por 2.437.500. Perfecto, vamos nuevamente a nuestra cartera. FIF Zapatos, 2.500.000 menos rete fuente igual a 2.437.500. Listo. ¿Qué más tenemos acá? Otra consignación, 4 millones de pesos. Venimos acá, miramos los débitos y aquí está. Me lo pagó Cuerolina. Pago de factura CD27, 4 millones de pesos, 4 millones de pesos. Perfecto. Miremos en la cartera. Aquí está Cuerolina. Me dice que régimen simple de tributación, por eso no me practicó retenciones en la fuente y me pagó 4 millones de pesos. Perfecto. Sigamos mirando. Uy, aquí tengo otro pago de Construfácil, pero miremos en el libro auxiliar. Ah, no está. No está ese pago. No lo contabilicé. Revisemos la cartera. Si efectivamente Construfácil me debe 400.000. Venimos acá. Ah, sí. Construfácil me debe 400.000 en mi cartera, pero yo no lo he contabilizado, o sea que tenemos otra diferencia. Marquemos esto de otro color. Ya tenemos dos diferencias, ¿cierto? Identificadas. 180.000 pesos que me pagó primero, que me pagó de más el cliente y 400.000 pesos que me pagó un cliente, pero que no contabilicé. Hasta ahí vamos con los abonos. Ahora pasemos a a los cargos o a los créditos del libro auxiliar. Entonces venimos nuevamente al extracto y empezamos a revisar que hay 800 de IVA. ¿Será que eso está contabilizado? Tun, 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 tun. Uy, oiga, aquí hay 800, pero miremos si es la misma fecha. Ah, no, eso es del 3 de noviembre y esto es del 29. Entonces no debe ser ese. Ese no debe estar contabilizado. Entonces coloquémoslo de otro color. Pago a proveedores Textiles Trujillo. Le pagué a Textiles Trujillo 250.000. Ah, mira, miremos aquí en el libro auxiliar, en el crédito, si yo contabilicé eso. Ah, sí, aquí está. El 5 de noviembre le pagué a Textiles Trujillo el pago de la factura por compra de mercancía, 250.000. Listo, lo marcamos de amarillo porque de amarillo estamos marcando lo que coincide. Sigamos, pago a Falabella. Le pagué 353.000 pesos. Ah, miremos acá. Ah, sí está. A Falabella, el 5 de noviembre le pagué la factura 12.45 por compra de mercancía, 353.000 pesos. Ahí me cruza. Se van mirando los cargos. Tenemos aquí pago a Marroquinería León, 600.000. Veremos acá, Marroquinería León. Ah, sí, compra de taches, 600.000 pesos. Lo marcamos acá. Pago a proveedores Textiles Trujillo, 800.000. Venimos acá, también Textiles Trujillo, 800.000. Pago de chequera. Compré una chequera, 60.000. ¿Está contabilizada ya? Sí, ya la contabilicé, 60.000. Marcamos. Listo, sigamos. Ojo, devolución, consignación nacional. Ay, ¿qué pasó? ¿Tengo contabilizado eso? No. Resulta y pasa que cuando me giró este cliente el pago, por X o Y motivo, se devolvió. O sea que el cliente, en teoría, por esta factura que inicialmente habíamos contabilizado como pagada, que era la de mayoristas Bellido, se rebotó y ahora pues el pago hay que registrar esa devolución o esa salida de ese banco, de ese dinero en el banco. Entonces, aquí tenemos otra diferencia. Coloquémoslo por acá de color azul oscuro de las diferencias. Listo, sigamos. Pago de nómina. Ah, bueno, acá se pagó una nómina. Miremos. Libro auxiliar. Ah, aquí sí, sí está el pago de la nómina. Sigamos. Comisiones, 3.500. Miremos si está contabilizada las comisiones. Aquí está, 3.500. 800 de IVA. 800 de IVA, miremos. Ah, aquí está, 800 de IVA. Perfecto. 600 de IVA. Ah, no está contabilizado. 900 de IVA. Tampoco está contabilizado. 40.000 de cuota de manejo. Tampoco está contabilizado. 4.000 de gastos por gravamen al movimiento financiero. Sí está contabilizado. Perfecto.
Ese sí está y los otros no. Entonces, esos de aquí arriba los causamos normalmente cuando llega el extracto bancario, porque en el extracto bancario me doy cuenta cuánto fue el cobro total de IVA en el mes, cuánto fue el cobro de comisiones, de cuotas de manejo, de 4 por mil y demás. Sigamos mirando. Comisiones están causadas, tampoco están causadas. Este impuesto al 4 por mil está causado, tampoco está causado. Entonces ya identificamos estas diferencias, pero fíjense que tengo un movimiento acá que no está en el banco. ¿Qué puede ser? Miremos a ver. El 30 de noviembre a Cueros Colombia le giré un cheque. Pago anticipado de mercancía, cheque 001. Ah, bueno, ¿qué puede pasar? Que el señor Cueros Colombia no hizo efectivo el cheque, sino que lo hizo efectivo el 1 de diciembre. Contablemente, yo lo estoy reconociendo y está bien, porque sale, yo tengo que reconocer la salida de ese cheque, y él pues lo hará efectivo el 1 de diciembre o en el mes de diciembre. Hará efectivo el cheque y ya va a aparecer en el extracto bancario, cosa que aún no aparece, porque fíjense que esa salida la reconozco en mi contabilidad porque le di el cheque, pero no está en el banco porque el cheque no se hizo efectivo en ese mes de noviembre. O sea, acá tenemos otra diferencia. Listo. Entonces ahí ya identificadas las diferencias, ¿cierto? Los valores que me hacen falta en el libro auxiliar, lo que me hace falta en el extracto, vamos a empezar a hacer la conciliación. Corremos acá. Listo. Entonces, este sería un formato básico de conciliación, este que está acá. Es un formato básico, van los datos de la empresa, el banco, la conciliación bancaria de la cuenta corriente número 5478 y el mes noviembre del 2025. Y como les había comentado, nosotros arrancamos con el valor en libros. ¿Cuánto es el valor en libros? Venimos al libro auxiliar, 59.327.000. Ah, véalo acá, valor en libros. Listo, ahora vamos a sumarle las transferencias y o cheques en libros que no están en contabilidad, es decir, cheques pendientes de cobro. ¿Cuánto era el cheque pendiente de cobro que teníamos? 10 millones de pesos. ¿Por qué lo voy a sumar? Porque como yo ya lo reconocí en salida en el banco, o sea, en mi libro contable, tengo que volvérselo a sumar para poder llegar al extracto bancario, porque esa va a ser mi meta. Tomar el libro, el saldo en libros, comenzar a hacer los ajustes hasta llegar al saldo en extracto bancario. Entonces, sumamos la transferencia y o cheques en libros y no en extracto o cheques pendientes de cobro. En este caso, 10 millones. Perfecto, listo. ¿Qué me queda pendiente? ¿Qué me hacía falta por contabilizar por acá? Me hacía falta también contabilizar. Entonces, vamos a marcar esto ya como OK. ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia tenía por acá? Ah, tenía esta diferencia por acá de 400.000, esta que está acá, que era una diferencia de un pago que no tengo contabilizado de Construfácil. Entonces, más, también voy a sumarle una consignación que está en el extracto, pero que no está en libros, o sea, el pago de Construfácil por 400.000 pesos. Listo. Ahora, ¿qué sigue? Voy a restarle las devoluciones que están en el extracto y no en libros. ¿Qué devoluciones? Ustedes se acuerdan que por allá este cliente mayorista Bellido me pagó 800.000, pero resulta y pasa que de una vez rebotó el pago y yo solo contabilicé la consignación inicial, más no contabilicé la devolución. Ah, bueno, entonces eso se lo tengo que restar porque esa devolución no la tengo contabilizada. Se la resto. Listo. ¿Qué sigue? Ahora tenemos unos gastos pendientes por contabilizar. ¿Qué gastos? Los gastos bancarios. Tenemos comisiones, o sea, este valor que está acá, 35.000. Vamos a marcar lo que ya está OK. Tenemos OK esto y tenemos OK los 400.000. Esto. OK, perfecto. Tenemos OK las comisiones. Listo. Y pasemos a contabilizar ahora el IVA. Es lo que me cobró en IVA en el banco, del IVA que no tengo contabilizado en el libro auxiliar. Recordemos que yo estoy marcando de color azul lo que está en el extracto y no está en los libros de contabilidad. Entonces, el IVA, ¿cuánto me sube el IVA? Me suma estos 600 pesos más estos 900 pesos. Listo. Aquí estos dos, OK.
¿Qué me hace falta? Me hace falta el gravamen, 4 por 1000. ¿Cuánto es de gravamen? Tenemos de gravamen esto que está acá, 12.000 más 11.000 más 22.000. O sea, 45.000 pesos de 4 por 1000 o gravamen. Y por último, cuota de manejo. De cuota de manejo tenemos 40.000 pesos. Eso quiere decir que ya de gastos bancarios tenemos, ok, este, este y este. Perfecto. Allá va teniendo forma nuestra conciliación bancaria. Ahora vamos a sumar o restar los ajustes, ¿sí? Los ajustes que tengamos, por ejemplo, por contabilizaciones erróneas. Por ejemplo, recordemos que en el extracto bancario el cliente me pagó el 17 de noviembre 3.641.000 pesos, ¿cierto? Y yo contabilicé 3.461.000 pesos. Quiere decir que hay una diferencia por encima en el extracto que en los bancos, por ende se lo tengo que sumar. Tengo que sumarle al libro para que llegue al extracto bancario. Es decir, que esos 180.000 se los voy a sumar de diferencia. Y fíjense que aquí tengo una diferencia de 800 pesos. ¿Qué será? Resulta y pasa que son esos 800 pesos que estaban aquí arriba que no tomé tampoco. Me faltó sumarlos al IVA. Aquí está IVA. Sería, el IVA sería este de acá, estos 600 pesos, más los 900, más los 800 pesos. Y ahora sí, fíjense que ya arranqué libros, le sumé los cheques pendientes de cobro, se los sumé porque ya los había causado al crédito, tengo que volvérselos a reintegrar porque en el banco no está. Le sumé la consignación que no tenía contabilizada, le resté la devolución que no tenía contabilizada, le resté los gastos que no estaban contabilizados y le sumé la contabilización errónea a favor mío de 180.000 pesos. De esa manera, cuando yo tomo el valor en bancos, en libros, le sumo los cheques pendientes de cobro, le sumo las consignaciones no contabilizadas, le resto las devoluciones no contabilizadas, le resto los gastos y le sumo aquellos ajustes por diferencia en contabilizaciones, llego al extracto o el valor que está en el extracto bancario, 68.985.160. ¿Listo? Con este formato lo que se hace ahora es firmar el auxiliar, firmar el tesorero o las personas encargadas, aprobado por el contador y contabilizado por el auxiliar. Ese sería el formato de conciliación, el que yo voy a dejar anexo cada mes en la conciliación bancaria, cuando hagan la revisión, identificando las diferencias que existen entre los libros de contabilidad y el extracto bancario. Bien, preguntas hasta acá, dudas, inquietudes. Profe, yo la verdad nunca he entendido bien en conciliación cómo es que ustedes hacen la estructura para saber cómo lo que está en libros, cuál es la fórmula que ustedes utilizan, por ejemplo, más transferencias, más consignaciones, menos devoluciones. No, eso nunca lo he entendido bien, profe. La estructura es que yo arranco en libros y tengo que llegar a extracto bancario. Entonces, si yo en libros tenía 59 millones, miremos el tema de cheques. Si yo ya había contabilizado este cheque al crédito, yo tengo que volverlo a sumar, porque en el banco no está contabilizado. Y así es toda la estructura. Yo tengo que sumar o restar dependiendo si está o no en el libro de contabilidad. ¿Sí? La idea es que yo arranque en los libros de contabilidad y vaya haciendo las sumas o las restas según la diferencia. Yo sé que es un poquito complicado y eso se hace con la práctica, pero también les voy a enseñar otra metodología mucho más fácil de hacer. Vamos a dejarlo hasta aquí en este ejercicio y miremos es cómo se contabiliza y ahí sí pasamos a cómo yo hago la conciliación bancaria. Ahora bien, ¿cómo contabilizo? O sea, a borrar esto. ¿Cómo contabilizo yo estas diferencias en mi contabilidad? Porque yo tengo que llegar a los libros. El cheque yo ya lo contabilicé. Es un valor que ya está contabilizado en mis libros contables. Por ende, yo no voy a hacer ninguna afectación. No lo voy a reversar porque el cliente, el proveedor, va a hacer efectivo el cheque en el siguiente mes. Entonces no tengo que hacer nada con ese cheque. Va a ser una diferencia que tengo que identificar mes a mes hasta que el proveedor haga efectivo el cheque.
¿Qué voy a contabilizar? Construfácil, recordemos que ese es un pago que estaba en el extracto y que no estaba en contabilidad. Por ende, ¿cómo contabilizo un pago de cartera? Pues debito el banco y acredito la cuenta de clientes. Listo. Este causado, o sea, este ya causado, salió. Listo. ¿Cómo contabilizo la reversión del banco? Recordemos que yo inicialmente había contabilizado un pago, pero como es una reversión, pues tengo que reversar las cuentas iniciales, debitar nuevamente clientes y acreditar bancos, porque ese pago no está contabilizado o esa devolución no está contabilizada. Entonces, ese salió. Y viene la causación de los gastos bancarios. Reconozco el IVA por 2.300 pesos en la cuenta de IVA descontable. Esta empresa es responsable de IVA. Reconozco la comisión al gasto. Reconozco el 4 por mil al gasto. Y reconozco la cuota de manejo al gasto. Y todo contra los bancos porque recordemos que esos valores disminuyen el saldo en bancos. Listo, ¿qué más contabilizo? Estos 180.000 pesos. Recordemos que estos 180.000 pesos es un mayor valor que me pagó mi proveedor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él me pagó 3.641.000 y tenía que pagarme 3.461.000. ¿Yo qué hago con ese valor? ¿Me quedo callado y no le digo nada al proveedor, al cliente digo? No. Una opción sería esa, quedarme calladito, reconozco aquí al banco los 180.000 pesos y el ingreso, otros ingresos recuperables, 180.000 y ya. Y reconozco eso y listo. Pero obviamente no es el deber ser. Se puede hacer, pero no debería ser así. La forma en que yo puedo contabilizarlo, la segunda forma es contabilizar el ingreso a bancos por 180.000 pesos y una cuenta por pagar al crédito, de tal manera que obviamente reconocí ese dinero, pero tengo la obligación de devolvérselo al cliente porque me pagó de más. Y la tercera opción, que es la más viable y la más usada, es contabilizar al débito nuevamente los 180.000, pero llevar al crédito en el pasivo en la cuenta de anticipos a clientes en la 280505 por 180.000 pesos. De tal manera que le llamo a mi cliente y le digo, cliente, usted me pagó de más 180.000 pesos, se lo tengo ahí pendiente por cruzar. Cuando usted me vuelva a pedir una factura o quiere que le despache mercancía, cruzamos esos 180.000 pesos que usted me pagó de más y se cruzan cuando se genere la factura o cuando el cliente me vuelva a pagar, a comprar. Es lo ideal. Lo ideal es que yo reporte eso como un anticipo de mi cliente e inmediatamente le informe al cliente para que él tenga conocimiento de que tiene un saldo a favor o un anticipo y que se le va a cruzar en el siguiente mes cuando haga una compra o cuando haga otro pedido. Este es el deber ser. Yo obviamente no voy a quedarme con esa plata. Yo tampoco voy a devolvérsela porque serían costos bancarios de 4 por mil. Lo ideal es quedarme con la plata y llevarlo como anticipo hasta que el cliente vuelva a comprar. Entonces fíjense que ya contabilicé todos los rubros que tenía diferencias y se supone que ya cuando vuelva a generar el extracto bancario, la única diferencia que va a existir en este libro auxiliar van a ser los 10 millones de pesos, que es un cheque que ya tengo contabilizado, que no voy a reversar porque el otro año se va a hacer efectivo en el banco. Ahora bien, profe, ¿cómo hago eso más fácil? Súper sencillo. Miremos aquí. ¿Yo qué hago con cómo hago la conciliación para hacerla mucho más fácil? Yo tomo el extracto bancario, que es este que está acá, lo traigo acá, ¿sí? Recordemos siempre tenerlo en Excel. Quitémosle estos colores. Yo le quito el saldo, no me interesa. Colocarle un formato, este, que sea más visual. Y lo que hago es poner primero como referencia el extracto bancario en Excel. Me interesa la fecha, la descripción, la verdad la sucursal yo la dejo, pero realmente no me interesa y el valor. Y lo que hago es convertir esto en una tabla. Insertar tabla o control T, enter. Listo, ya tengo mi tabla. Ahora organizo los valores de menor a mayor. Listo, me interesa esto porque así puedo conciliar mejor por valores y no por fecha. Ahora genero el libro auxiliar, que es este que está acá, lo traigo aquí a la conciliación y lo coloco al frente. ¿Y aquí qué voy a tener? Pues voy a revisar, por ejemplo, los saldos no me sirven, los quito. Y voy a dejar una sola columna donde los débitos van a ser positivos y los créditos van a ser negativos para que quede una columna similar a la que maneja el banco.
Aplico esto a toda la columna y ya lo que hago es eliminar los débitos y los créditos para dejar una sola columna. Le aplico el formato igual, el formato que tiene el formato de moneda para poder visualizarlo mejor en colorcitos. Pues le quito esto también que no me sirve. Y ahora lo que hago es mandar el saldo a la parte principal. Lo que hice fue clic derecho, cortar, y aquí clic derecho, insertar. Listo. Ahí nuevamente selecciono todo y le doy insertar o control T, enter e inserto otra tabla. Lo que hago es lo mismo, ordeno los valores de menor a mayor. Y ya fíjense que tengo de frente los valores del banco y los valores del libro auxiliar. Y empiezo a revisar. Bueno, ¿estos 10 millones están en bancos? No, los quito de acá. Listo. Y comienzo a revisar. Ah, qué pena, acá me hace falta adicionarle una columna que se llame diferencias. Aquí, qué pena. Diferencias. Y esta diferencia va a ser igual al valor en extracto menos el valor que tengo en libros. ¿Listo? Súper sencillo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a empezar a revisar desde el libro auxiliar que tengo y que no tengo versus el extracto bancario. Ejemplo, los 10 millones no me aparecen acá. Listo, lo saco de ahí. Y acá vuelvo a dejar a la par las columnas de forma paralela. Listo, el millón de pesos cruza, perfecto. Los 800.000 pesos cruzan, perfecto. Miramos también miramos fechas y valores, perfecto. Tenemos acá 600.000 pesos, listo. Tenemos aquí 800, no lo tenemos contabilizado, entonces le damos control más o seleccionamos y le damos clic derecho, insertar fila. Listo, entonces ya fíjense que ya me cuadró los 600.000, los 353.000, los 250.000, los 60.000. Ah, fíjense que hay cuota de manejo, tampoco lo tenemos causado. Igual, control más, tampoco está causado y esos 4.000 pesos están aquí abajo. Entonces seguimos bajando, control más, control más, control más y listo, llegamos a los 4.000 pesos. Quiere decir que esto que está apareciendo acá en diferencia son los valores que no aparecen en el libro auxiliar y que sí están en el banco. Y lo que aparece aquí abajo es lo que sí está en el auxiliar y lo que no está en el banco. Ahora bien, tomo estos 800 pesos y también los bajo otra vez. Fíjense que tenemos dos 800 pesos, pero ¿cuál será? Pues lo revisamos por fecha. Supuestamente este es el del 29 de noviembre. Ah, o sea que cruza con este. Perfecto, ahí está bien. Y seguimos mirando. ¿Tenemos 600.000 pesos? No. Entonces bajamos. Y listo. Ya aquí, fíjense que me cuadró en paralelo las diferencias que tenía entre el banco y el extracto. Lo que está en rojo son salidas del banco que no están contabilizadas en el libro auxiliar. Y lo que está en positivo son valores o ingresos que están en el banco y que no están en el libro auxiliar. Facilito. Y lo que está abajo solito es un valor que está contabilizado en la contabilidad, pero que no está en el extracto. ¿Y ahora qué voy a hacer yo? Voy a filtrar las diferencias, voy a quitar lo que esté en cero y fíjense que ya tengo acá lo mismo que acabé de hacer aquí de manera manual, pero en una tabla. Tengo los 800.000 pesos que se devolvieron, tengo los 40.000 de cuota de manejo, 35 de comisiones, impuesto el gravamen del movimiento financiero, IVA, IVA, 400.000 pesos que me pagó de Construfácil, 180.000 pesos que me pagaron de más en la factura y 10 millones de pesos de cheque que no tengo en el banco, pero que sí tengo en libros. Y ya, de esa manera lo que hago es ajustar. ¿Qué tengo que hacer? Pues contabilizar esto en el banco como salida y contabilizar esto en el banco como entrada. Y listo, es mucho más fácil. Obviamente hay que hacerlo con calma, sumando las tablas, insertando la tabla y colocándolas de frente. Pero es una manera más práctica de poder hacer la conciliación bancaria. Recuerden que esta clase está siendo grabada para que la revisen nuevamente con calma cómo se hace esta estructura de conciliación y aquí es mucho más fácil de entender. ¿Sí me hago entender? Porque acá es fácil de entender. Yo digo, lo que está en negativo es las salidas que no tengo contabilizadas. Lo que está en positivo son las entradas que no tengo contabilizadas. Y lo que queda por fuera es lo que tengo contabilizado en el libro, pero que no está en el banco. Y entonces, ¿qué hago yo? Pues contabilizo todo esto y listo, que lo que está acá
es lo mismo que está en el formato de conciliación.